económica que es urgencia en el país. Sin mayor preámbulo, lo que queremos hacer es entrar directamente en nuestra agenda. Lo que hemos programado y hemos pactado con nuestros expertos invitados es una presentación de 15 minutos a cargo de cada uno de ellos. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas hacia el final. Por favor, para las preguntas, las vamos a recibir por el chat. Yo voy a identificar las preguntas y les voy a solicitar que, en todo caso, las preguntas vayan dirigidas con el nombre del expositor a quien va solicitada la pregunta. Y finalmente vamos a tratar de cerrar con algunas conclusiones o con alguna agenda adicional, digamos, hacia el final de la mañana. Tenemos programado un máximo de tiempo hasta las 12:55 y con eso estaríamos listos para ingresar. Entonces, de acuerdo al esquema que hemos presentado en la invitación, vamos a primero darle paso a don Juan Antonio Morales. Don Juan Antonio Morales ha obtenido la licenciatura y la maestría en la Universidad Católica de Lovaina, eso ha sido en Bélgica en el año 67. Es doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad en el año 1971. Ha publicado una cantidad importante de libros, artículos, revistas científicas nacionales e internacionales. Ha sido profesor, sigue siendo profesor de la Universidad Católica Boliviana desde 1974. Ha sido presidente del Banco Central desde septiembre del 95 a abril del año 2006. Entonces, doctor Morales, quiero darle la bienvenida, le voy a ceder el micrófono y voy a pedir a Víctor que nos acompañe en la parte técnica que le suba la presentación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Muchísimas gracias a la Confederación de Empresarios Privados de manera posible los 15 minutos que se me han PowerPoint a la pantalla. Creo que no me... Ok. Pero... bueno, entonces, siguiente, por favor. Primero, considerando la magnitud de la crisis económica, creo que algunos datos son muy reveladores. La proyección del Banco Mundial es una caída de 5,9%, pero con recuperación el año próximo de 2,2%. Hay una proyección mucho menos pesimista del Fondo Monetario Internacional, que es una proyección de hace algunos meses, de hace unos 2 meses, de 2,9%, pero ayer en la tarde volvieron a sacar una revisión de las perspectivas económicas mundiales, el World Economic Outlook. Francamente no he podido encontrar los datos de Bolivia en esa nueva proyección. Yo tenía también una proyección de fines de abril del 2020, centrada en una caída del 4,4% del Producto Interno Bruto, pero en una tenaza que podía ir desde 3,9%, que es lo que tenía el Banco Mundial, a una pérdida tan grande como 7,9%. Suponiendo que la proyección del Banco Mundial es correcta, una pérdida de 5,9% del PIB con relación a lo del año pasado sería la pérdida más grande que ha tenido Bolivia desde que tenemos cuentas nacionales. Ni siquiera en los periodos de gran crisis de los 80 habíamos tenido una caída tan grande. Ahora, ¿cuáles son las razones de eso? Son bien conocidas, pero vale la pena reiterar. Primero, tenemos una recesión internacional de gran magnitud, tanto en los países industrializados
como en los países en desarrollo. Eh, Esto está afectando a nuestras exportaciones muy fuertemente. Ya o afectaría pues, al segundo pandemia. A todo lo anterior hay que sumarle, ¿no es cierto?, la interrupción de la cadena, de las cadenas de oferta. Tenemos que la provisión, sobre todo pues, de comercialización, se han visto obstruidos. Ahora, es interesante notar que la crisis no ha afectado a todos los sectores de la misma manera. Hay este gráfico que viene de Moody's. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. De Moody's, pero que yo creo que es muy a quienes los ha afectado muy poco la epidemia, la pandemia. En cambio, hay sectores, yendo al otro extremo, que han sido muy fuertemente afectados. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Bueno, una consideración bien importante, ¿no?, antes de pasar a discutir los otros temas, es el limitado espacio fiscal para hacer frente a la crisis, ¿no? La mayor parte de los países han tenido una respuesta fiscal muy dinámica. Para nosotros es bastante difícil porque la situación de las cuentas del fisco es delicada. Se terminó el año 2019 con un déficit de 7,8% del PIB, lo que ya es bien alto, a pesar de que se anticipaba un déficit de 8% y el nuevo gobierno hizo una corrección de ese déficit. Estimaciones conservadoras del déficit nos dan un déficit de 10% del PIB para este año. ¿Por qué? Porque hay una fuerte caída esperada de las recaudaciones por el desplome de las exportaciones y también de la renta interna. También tenemos mayor gasto público, tenemos mayor por las urgencias de atender al sistema de salud, por los bonos para las familias, ¿no?, y también por las reducciones de tarifas básicas, de servicios básicos. Las estimaciones de Moody son todavía más negativas, más pesimistas. Cree que podemos alcanzar un déficit de 13%, 13% del Producto Interno Bruto. Fíjense que es una cifra que es bien alta, sobre todo para el país, pero no es escandalosamente alta, ¿no? Los países europeos están confrontando déficit del 12%, o sea, muy cercanos a nuestro 13%. Y el déficit podría aumentar si se repiten las cuarentenas, ¿no? Ese puede ser un factor principal para un agravamiento de la situación fiscal. La política monetaria también ha sido expansiva, y esa política pudiese presionar sobre las reservas internacionales. Siguiente. Voy a volver sobre este tema más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, viendo, se está frente a dos shocks, uno de demanda y otro de oferta. Es la gran diferencia con otras crisis, ¿no? Mucha gente quiere comparar esta crisis de ahora con la crisis de 1929. La crisis de 1929 fue esencialmente una crisis de demanda, ¿no? Ahora, lo que es importante señalar es que el elemento dominante en la discusión es la gran incertidumbre. No se sabe cuánto tiempo va a durar
la pandemia, la información es todavía muy escasa, muy precaria y sobre todo no es oportuna. No sabemos todavía exactamente lo que está pasando. Hay una situación donde muchas cosas cambian de semana a semana. Lo que era cierto hace una semana ya no es más cierto ahora. Ahora, estos dos puntos que les decía, ¿no es cierto? La presencia de dos shocks y la gran incertidumbre desconciertan enormemente a los economistas y analistas. Es muy difícil hacer pronósticos del desempeño de la economía en esas condiciones. Y yo creo que hay que tomar esto con una gran dosis de humildad. Tenemos, creo, dentro del país un desafío doble. Primero, controlar la pandemia, ¿no? Yo creo que si no se controla la pandemia, la normalización de la economía será muy difícil. La pandemia tiene efectos sobre la economía. No solamente son las medidas para controlar la pandemia, pero la pandemia en sí mismo tiene grandes efectos sobre la economía. Y después restablecer la normalidad de la producción y de los servicios, y eso esencialmente implica una salida ordenada de la cuarentena. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bueno, hablando de la afectación, el daño a las empresas productoras de bienes y servicios es considerable, aunque como ya habíamos visto en el grafiquito de Moody's, es variable por sectores, ¿no? Para el empleo formal hay la vulnerabilidad del cierre de empresas, ¿no es cierto? Pueden haber todas las protecciones legales al empleo, pero si las empresas terminan cerrándose, perderán igualmente sus empleos. Hay una situación de extremo estrés, y subrayo la palabra estrés, para muchas empresas, resultantes de la no percepción de ingresos durante los 3 meses de la cuarentena y al mismo tiempo que tenían que atender a la planilla salarial. Un punto importante también que creo que tenemos que darle mucho más importancia de lo que se le ha estado dando hasta ahora, es que las expectativas empresariales son pesimistas para el futuro de la economía y del empleo. Es muy revelador, son muy reveladores los datos del sondeo de Rodolfo Erostegui, del sondeo hecho a las empresas y a los sindicalistas. Sin embargo, a pesar de todo este contexto pesimista y negativo, hay algunas perspectivas, pero como les decía, la situación cambia todo el tiempo, ¿no es cierto? Cambia. Lo que era cuando yo preparé estas láminas, las cosas parecían mucho mejores de lo que fueron ayer, tan un periodo tan próximo como el de ayer. Primero, hay una mejoría en el contexto internacional. El precio del barril de petróleo antes de ayer estaba en $40, por encima de $40. Ayer había viajado a $38. Hay la recuperación de precios de algunos metales básicos. Un indicador de lo que está pasando con estos metales es el precio del cobre, aunque nosotros no somos productores importantes de cobre, pero el precio del cobre está en los mismos niveles que estaba antes de ayer, en los mismos niveles que tenía a principios de la pandemia, ¿no? O sea, a principios de marzo. Había una recuperación. Las exportaciones industriales de China han tomado su dinamismo, ¿no es cierto? Y eso también es importante mencionar. Hay una rápida recuperación de las bolsas, había hasta antes de ayer, ¿no? Ayer volvieron a caer fuertemente de las bolsas de valores, siguiendo una trayectoria en vez de vaca. Y después hay una gran liquidez en los mercados internacionales por la gran asistencia que han recibido de sus gobiernos. Eventualmente nosotros pudiésemos beneficiarnos de esa liquidez. El siguiente, por favor. Bueno, es
Creo que es importante subrayar las condiciones de antes de la pandemia y durante la pandemia. Los precios de las exportaciones habían venido cayendo desde fines del 2014, aunque con algunas recuperaciones transitorias, ¿no? No todo el tiempo, es decir, se habían recuperado un poco con relación al 2014, pero volvían a caer también. Y una cosa más importante para nosotros es una caída sostenida y sustancial de la producción de hidrocarburos, ¿no? El producto hidrocarburífero ha estado cayendo desde el 2015. Y después tenemos devaluaciones o depreciaciones de las monedas de nuestros principales socios comerciales, como habremos de ver en el cuadro de 1, de reservas internacionales, en el cuadro 2. Y también no podemos dejar de lado las dificultades políticas, la difícil transición de fines del 2019, los límites sobrepasados de un gobierno transitorio. El gobierno no ha sido todo lo transitorio que tenía que haber sido. La pandemia que ha agravado los problemas políticos, y después la obstrucción sistemática por parte del legislativo, controlado por el MAS, a las medidas de contención de la crisis y de contención de la crisis económica. Ejemplo, la no aprobación de los créditos externos. El siguiente, por favor. Fíjense las depreciaciones del tipo de cambio nominal, las depreciaciones hasta un día antes de que comenzara países que habían tenido depreciaciones muy sustanciales. Obviamente es el caso de la Argentina, pero también el Brasil, aún Chile tuvo una depreciación significativa, pero la situación para algunos países, la situación de depreciación, de devaluación de sus monedas ha sido muy fuerte para Argentina y el Brasil luego de la pandemia. Se ha parado en Chile la depreciación, en Colombia es moderada, y en el Perú, el Perú siempre ha tenido una situación, un tipo de cambio flotante, pero con variaciones muy pequeñas del tipo de cambio. Llama la atención un poco las variaciones del peso Uruguay. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Veamos la situación de las reservas internacionales, ¿no? Estaríamos, el último dato es el 22 de mayo, o sea, ya es más de un mes que no tenemos datos de reservas internacionales, y tenemos, ¿no es cierto?, que estaríamos en 6.538 millones, pero el tema es que en divisas la situación es mucho menos favorable. Como por efectos de la crisis, el precio del oro ha subido muy fuertemente y eso ha causado una ganancia contable en gran parte en el precio del oro, que se fijarán ustedes, es un aumento de, tenemos 2.381 en el stock de oro. Ahora, habíamos perdido el año pasado una cantidad de reservas muy sustancial, ¿no es cierto?, de casi 2.500 millones de dólares, 2.478. Este año, las pérdidas, bueno, en lo que va del año, comparado con el mes de mayo del año pasado, las pérdidas son menores, ¿no? Entonces, habría un cierto control de la caída en el stock de reservas. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bueno, ¿qué cosas necesitamos para estabilidad macroeconómica, ¿no? Yo creo que hay un gran objetivo, es mantener estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica tiene tres indicadores, tres componentes. Una inflación baja, una brecha pequeña entre el PIB y el PIB potencial, el PIB de largo plazo, dada la dotación de recursos que tenemos, y una posición externa viable, que quiere decir
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente en la balanza de pagos es un concepto un poquito más amplio que el de la balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones. La cuenta corriente incluye también los pagos netos por servicios al extranjero. Entonces, esta posición tiene que ser viable, sí se la puede financiar en términos razonables, y términos razonables para nosotros significa esencialmente no emplear mucho más nuestras reservas internacionales. Bueno, una cosa que es clara es que vamos a tener que convivir con un alto déficit este año, ¿no es cierto? Entonces, allí verdaderamente me parecen exageradas algunas voces alarmistas de que el déficit se está disparando muy fuertemente. Pero a partir del 2021 habrá que corregir ese déficit. El déficit tiene que ser transitorio para no caer en un problema de insolvencia. Y después, una parte importante de la corrección va a tener que efectuarse en las empresas públicas. Un desorden macroeconómico, ¿cómo se manifestaría esencialmente en el país? Yo creo que por lo esencial sería en una pérdida de reservas, más que en una inflación alta. Las expectativas de inflación son bajas. Hemos tenido inflaciones muy bajas desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y no hay nada que esté alterando esas expectativas, salvo, ¿no es cierto?, que se produjera una devaluación masiva y desordenada. Entonces eso podría afectar a las expectativas de inflación. Yo creo que el tema principal macroeconómico en este momento es la recuperación de la producción, ¿no es cierto? Entonces, la política macroeconómica, tanto en sus aspectos fiscal y monetario, tiene que apuntar a cerrar la brecha entre el PIB que estamos observando en este momento y el PIB potencial, es decir, el PIB que estaría justificado por razones de largo plazo. También quiero insistir en algo bien importante, ¿no es cierto? Y que liga con la lámina interior, y que tenemos que acceder a fuentes de financiamiento externo, ¿no? El fisco ya está casi al límite. Si no tiene el apoyo, ¿no es cierto?, del financiamiento externo, la economía pudiese descarrilarse. Ahora, por último, pero no por ser menos importante, la estabilidad macroeconómica debe acentrarse en aspectos más estructurales, ¿no? Se necesitará mayor inversión y mayor participación en el PIB, ¿no?, del sector privado. El siguiente, ¿no? Siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cuáles serían las medidas necesarias para una reactivación? Primero, el restablecimiento de la oferta agregada, una salida ordenada de la cuarentena para reanudar la producción y para reincorporar en las fuentes de trabajo a los trabajadores. También, ¿no es cierto?, en temas de oferta, alivio de los cuellos de botella, del transporte, la provisión de materias primas y el restablecimiento de los canales de comercialización. Después, hay que evitar una restricción crediticia, ¿no? En inglés llaman eso credit crunch. Hay que siempre ver al crédito como un insumo para la producción, al igual que serían los combustibles, ¿no? Entonces, hay que pensar también en la posibilidad de reprogramaciones crediticias, pero estas tienen que ser acordadas libremente en las partes contratadas del crédito, sin imposiciones, ¿no? Ahora, el lado de la demanda agregada es control de la pandemia para limitar el ahorro precautorio, ¿no?, sobre todo en las clases medias bolivianas, sabiendo que el sistema público de salud es bastante precario, ¿no?, o por no decir muy precario.
Entonces, las familias pudiesen tener la tentación de ahorrar más por si acaso surgiera la contingencia, una contingencia de salud, particularmente con esto de la pandemia. Después, asistencia financiera a los hogares de bajos ingresos, lo que ya se ha estado haciendo, de mantener el nivel de gasto público, ¿no? Yo no soy de los que creo que hay que reducir el gasto público, pero este tiene que ser reorientado esencialmente a los sectores sociales, ¿no? Y después, impulsar las inversiones del sector privado, ¿no? Con medidas de alivio tributario, con la reducción de la deuda flotante. Siguiente, ¿no? Bueno, este es una especie de paréntesis, pero yo creo que es importante señalar, ¿no? De cómo se puede salir de las cuarentenas de manera ordenada, ¿no? Primero, tenemos que tener un plan, ¿no? Tenemos que tener una hoja de ruta para poder ver qué es lo que se puede hacer y dónde queremos llegar. Después, de una implementación amplia de una red nacional de testeo, ¿no es cierto? Los test, como veremos en una lámina que sigue, han sido insuficientes comparados con lo que han estado haciendo los países vecinos. Un rastreo de los contactos de los infectados, ¿no? Una estrategia de salida gradual de las cuarentenas. Hay preguntas relevantes, ¿no? Por ejemplo, y que tenemos que tener buenas respuestas. ¿Cuán eficaces han sido esas cuarentenas para contener la pandemia, ¿no? ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de las cuarentenas, ¿no? Hay informaciones de prensa, no todas sistemáticas, de que en muchos barrios, ¿no es cierto?, no se ha cumplido con la cuarentena, aún en barrios de la ciudad de La Paz, ¿no? No se hablan de datos, de la ciudad de La Paz, ¿no? Y después, si se ha considerado el riesgo de si surgen nuevas cuarentenas, de un desacato generalizado, ¿no? Hay fatiga, hay cansancio de la población con las cuarentenas, ¿no? Entonces, yo también creo que las cuarentenas estrictas tienen que limitarse, que valga la redundancia, tienen que limitarse a las estrictamente necesarias. Y después es permitir la reapertura de fábricas y establecimientos comerciales, pero con condiciones, siempre y cuando cumplan con las reglamentaciones del Ministerio de Salud, tanto con relación a sus trabajadores como a sus clientes. Y por último, esa es una consideración un poquito lateral, tiene que haber un equipamiento adecuado de protección a los médicos, enfermeras y el otro personal de salud. Siguiente, por favor. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Les mencionaba hace un momento que el número de test realizados en el país ha sido limitado, ¿no? Pues tenemos en el caso nuestro, no sé qué pasó con la nota que página, yo debió copiar más, de la fuente que viene esto, es básicamente Johns Hopkins University. Tenemos que nosotros, por millón de habitantes, tenemos 5.000 test, que no está tan mal, pero estamos más bajos que la Argentina, pero muchísimo más bajos que Chile y el Perú. Sin hablar, ¿no es cierto?, de Alemania, y por eso he separado tan fuertemente el caso de Alemania. Siguiente, por favor. Bueno, quiero hacer algunos comentarios finales y quiero cerrar, ya creo que me he extendido. En el corto plazo creo que necesitamos absolutamente el apoyo internacional, dada la debilidad fiscal y la disminuida posición de nuestras reservas internacionales. Una feria mayor de reservas internacionales podría desestabilizarnos, ¿eh? Ahora, medidas para el nuevo gobierno, tener un plan de rescate de la economía coordinado con los organismos multilaterales, ¿no?, internacionales, que tenga una mirada de mediano plazo, que genere una carta de navegación,
deberíamos pensar en una especie de mini plan Marshall, ¿no? Las pérdidas de la economía han sido tan fuertes que necesitamos un apoyo masivo. Entre las medidas posibles, ¿no? Yo creo que hay que revisar la política cambiaria, hay que revisar la legislación laboral en sus cláusulas antiempleo, hay una revisión de la política de subsidios al consumo interno de combustibles, una revisión también, pero eso es a más largo plazo, de la legislación tributaria, que es demasiado dependiente de impuestos indirectos. Yo termino allí, gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Muy buena presentación. Como les había indicado, vamos a hacer una ronda de preguntas hacia el final. Inmediatamente pasemos a nuestro segundo expositor. Se trata de Fernando Candia. Fernando Candia estudió en la Universidad de Harvard, tiene una maestría en Administración Pública, es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, fue subsecretario de Política Económica en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación entre el año 86 y 89. Fernando ha sido presidente del Banco Central de Bolivia entre el 93 y el 95. También ha sido ministro de Hacienda entre el año 95 y el 97. Mientras trabajaba en Chile, ha sido jefe de área de estudios del Banco Morgan Finanza. En Bolivia, en el sector privado, ha sido secretario ejecutivo de la Confederación, así que es doblemente bienvenida su participación por el conocimiento que tiene del sector productivo privado. Desde el 98 hasta la fecha es el socio principal y director gerente de la empresa consultora AFC y Asociados. Ha sido catedrático en microeconomía en la Universidad Nuestra Señora de la Paz, también en la materia de evaluación y proyectos y finanzas públicas en la Universidad Católica Boliviana. Como todos sabemos, Fernando ha publicado varios trabajos sobre la economía boliviana y sobre la economía regional. Entonces, es muy grato darle la bienvenida a Fernando. Te voy a ceder el micrófono y voy a pedir también a Víctor que te ayude con poner la presentación tuya en pantalla. Gracias. Gracias, Rubén. Y gracias a la Confederación por esta invitación para participar en este foro junto a amigos tan entrañables como Juan Antonio y Ramiro. Voy a tratar yo de compartir mi pantalla para llevar el hilo de la presentación. Quiero comenzar haciendo una pequeña... Se ve muy bien. Sí, se ve bien, pero ahí está. A ver, voy a orientar mi presentación un poco a responder la pregunta, ¿qué es lo que condiciona el diseño de políticas para la recuperación de la producción y el empleo? Voy a hacer un repaso rápido de las condiciones del contexto internacional. Me voy a concentrar en las condiciones de la economía boliviana antes de la pandemia. Quisiera hablar un poco cuáles son nuestras capacidades internas para responder a este desafío. Hablar un poco sobre las medidas posibles, muchas de ellas muy bien abordadas por Juan Antonio, de manera que en algún sentido voy a pasar rápidamente algunas de ellas. Y para concluir con una pequeña reflexión que trate de englobar, creo, los desafíos que tenemos por delante. Comenzando por el contexto internacional y la revisión que se acaba de hacer de las proyecciones sobre el crecimiento económico y que son más pesimistas de las que habían a principios de año, yo destacaría dos cosas. Primero, el hecho de que América Latina está proyectando un desempeño económico, está perfilando un desempeño económico muy por debajo de lo que es el resto del mundo. Y eso obviamente preocupa a estas tasas de crecimiento proyectadas por el fondo el día de ayer en la presentación que hicieron de su informe sobre la economía mundial. Uno podría esperar que si la economía de América Latina cae este año en
9.4% y se recupera el próximo al 3.7%, van a pasar unos 3 años fácilmente antes de que América Latina pueda ver que el producto, el nivel de producción de la región ha vuelto a los niveles del año 2019. Y algo parecido pasa con Bolivia. Es decir, si en Bolivia, con la caída que va a experimentar este año, continuara creciendo al ritmo que proyecta el Banco Mundial, que es un muy pequeño 2.2%, también a Bolivia le va a tomar por lo menos unos 3 años volver al nivel de producción que tenía en el año 2019. Si esto lo vemos en términos por habitante, en términos per cápita, Bolivia va a necesitar entre 4 o 5 años para volver a tener el nivel de ingreso per cápita que tenía en el 2019. Entonces, esto creo que refleja muy bien el tamaño del desafío que tenemos por delante. Y es cambiar esa proyección, esa perspectiva de crecimiento de la economía boliviana. Y eso no se va a lograr volviendo a hacer las cosas que hacíamos hasta el año pasado. Entonces, el desafío es encontrar un nuevo rumbo para la economía y eso es solo que es encarando políticas de mediano plazo. Miren ustedes, esta gráfica está mostrando cuál es la respuesta o cuál ha sido la capacidad de respuesta de naciones más grandes. Aquí están las europeas sobre todo y Estados Unidos, pero han sido respuestas fiscales que en el caso de Alemania sobrepasan el 40% del PIB, lo mismo en Italia. La mayoría de los países, con excepción de Grecia, Hungría, han tenido respuestas fiscales que han estado por encima del 10% del PIB, ¿no? Entonces, obviamente, enfrentar esta crisis supone tener una fortaleza fiscal muy grande que lamentablemente en Bolivia no está disponible. Si vemos esto desde el punto de vista de los países emergentes, no solamente vemos que su capacidad de reacción fiscal ha estado por debajo del 10% del PIB, con excepción tal vez de la China, pero en este gráfico las barras plomas están mostrando la pérdida de ingresos que se ha generado en estos países como consecuencia de la crisis. Y esa pérdida de ingresos apenas ha podido ser compensada con la respuesta fiscal que ha sido posible por las limitaciones de cada uno de estos países. Entonces, las dimensiones de esta crisis reflejadas en esta pérdida de ingresos en cada nación están mostrando también cuán profundo es el impacto que estamos experimentando en nuestras economías. Ahora, entrando a Bolivia, lo que hay que decir es que las condiciones iniciales en las que vamos a enfrentar la crisis son las que están definiendo la capacidad de nuestra respuesta, ¿no? Por un lado, hemos desperdiciado el boom de materias primas, de precios del 2004 al 2012. Bolivia ha tenido un crecimiento deformado, enfocado especialmente en el consumo. Y este gráfico quisiera concentrarme un poco para mostrar cómo durante todo este periodo del auge de precios de las materias primas, el factor principal que ha explicado el crecimiento en Bolivia ha sido el consumo privado. Las inversiones han contribuido muy poco y, por otro lado, el sector externo ha contribuido todavía menos, inclusive diría ha contribuido mucho menos al crecimiento y casi por el hecho de que las importaciones que necesita Bolivia son tan grandes, casi ha sido una rémora más que un factor de impulso al crecimiento. Ahora, de aquí se desprende que ha quedado una economía muy débil después de haber desperdiciado ese boom de precios de materias primas. El déficit público al que ha aludido Juan Antonio ha sido de tal magnitud que no ha podido financiarse sanamente. Ha terminado financiándose con recursos del Banco Central
y eso obviamente limita enormemente la capacidad de respuesta del sector público, de las finanzas públicas. Ahora, la fórmula de subir el gasto, financiarlo con crédito interno y mantener el tipo de cambio fijo, ha tenido como consecuencia una pérdida de reservas desde el nivel más alto que habíamos observado después del boom de precios hasta ahora del orden de 9.000 millones de dólares. Entonces, es una pérdida importantísima que obviamente nos deja con una situación muy frágil en el sector externo. Pero la fijación del tipo de cambio también ha producido una apreciación de la moneda y ese desajuste en el tipo de cambio, el Fondo Monetario lo está estimando en el orden del 30% en su informe del año 2018. Probablemente ahora esa cifra es distinta, pero mayor. Y todo esto lo que ha hecho ha sido erosionar la solvencia del país, ¿no? Porque ha creado desajustes estructurales muy grandes. Miren ustedes, para tener una referencia sobre esto, el Fondo Monetario hacia unas 2 o 3 semanas atrás, pero evaluando la situación y la performance económica de Chile y elogiando el tipo de políticas que en Chile se han seguido, le han otorgado a Chile un crédito de liquidez del orden de 23.000 millones de dólares, o sea que eso son más o menos 1000% de la cuota de Chile en el fondo. Bolivia ha conseguido un crédito que equivale al 100% de su cuota, de 327 millones de dólares. El Perú, con las mismas razones que el fondo ha tenido para Chile, es decir, premiar la calidad de sus políticas económicas, le ha otorgado un crédito equivalente a 600% de su cuota, es decir, más o menos unos 11.000 millones de dólares. Entonces, claramente, Bolivia, con la situación que tiene después de todos los desajustes que se han ido acumulando en los años de aplicar una política económica equivocada, ha perdido una capacidad de atraer créditos externos como la que tienen, por ejemplo, nuestros vecinos, ¿no? Y uno de los efectos de esa distorsión ha sido que en Bolivia se ha producido la famosa enfermedad holandesa, que es una distorsión en la que todos los sectores transables, es decir, el sector exportador y el sector que produce bienes para sustituir importaciones, ha sido castigado duramente y no ha podido crecer como hubiera sido deseable para tener una economía mucho más fortalecida. Y eso obviamente se debe a que la competitividad del país ha quedado muy dañada. La tasa potencial de crecimiento que ha estimado el Fondo Monetario en sus últimos informes refleja que ha caído esa tasa potencial de un 5% a un 3.5%, justamente porque Bolivia tiene unas distorsiones estructurales muy grandes que no le permiten alcanzar tasas de crecimiento más altas. Hay que romper esas barreras, ¿no? Y otro elemento importantísimo es considerar al momento de ver las políticas que reanimen a la economía, es importante considerar el tamaño del sector informal. Es muy grande y más del 50% de la población está en ese sector, perdón, más del 65% de la población está en ese sector. Y si ese sector no se reactiva, al igual que el sector formal, lo que vamos a encontrarnos a la salida de la crisis es con una caída en la demanda todavía persistente, lo que no va a poder sostener la producción. Ahora, mirando hacia adelante, hay un bajo riesgo de inflación, las finanzas públicas necesitan consolidarse, el sector externo es el mayor obstáculo para que Bolivia pueda emprender políticas más agresivas para combatir la crisis. Y entre otras cosas tenemos una confianza muy deteriorada, ¿no? Por
las inconsistencias de las políticas pasadas, por el ambiente político y por la fragilidad de nuestro sector externo. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un nuevo rumbo para la economía boliviana. Y ese nuevo rumbo pasa, ¿no es cierto?, por atravesar todas las etapas o todas las fases de esta crisis, que requiere políticas distintas. O sea, durante la cuarentena, el énfasis en la protección de empresas y de ingresos tiene que ser más grande, pero esa protección es transitoria, o sea, tiene que irse retirando a lo largo del tiempo. Y sobre todo en la etapa de reapertura del distanciamiento social, lo más importante es dar incentivos a la productividad, porque esa reapertura no va a ser en condiciones de plena capacidad de operación. Y una vez terminado toda la etapa de la pandemia, pues viene la etapa de la consolidación fiscal y la reforma estructural que la economía necesita. Ahora, en el tipo de medidas, el arsenal es enorme y yo creo que en Bolivia se están ensayando muchas de las medidas que están en este momento en boga en el mundo. Con algunas hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo con el crédito, porque lo peor sería tener una crisis en el sistema financiero, pero después en materia de subsidios, en materia tributaria, mucho de lo que se está haciendo en el mundo se puede hacer en el país limitadamente. Y yo pasaría de esto un poco rápidamente porque, para poder ajustarme al tiempo, pero sobre todo porque creo Juan Antonio ha hecho una exposición bastante completa sobre estos aspectos relacionados directamente con el tipo de medidas que habría que encarar para hacia adelante, ¿no? Así que me parece que sí, en términos de cómo debe ser la respuesta desde Bolivia, vale la pena destacar que, por un lado, identificar los sectores más afectados es la clave, y segundo, por el hecho de las limitaciones que tiene el país para responder a la crisis, por todo lo que ha notado hasta ahora, el tipo de respuesta tiene que ser muy focalizado. Hay que entrar a focalizar bien y elegir y priorizar bien los sectores, sobre todo el sector exportador. Es importantísimo que reciba un apoyo decidido, y las microempresas y trabajadores por cuenta propia. Yo terminaría diciendo que todo el costo y el sacrificio que supone esta crisis no se va a justificar si es que no enfrentamos este desafío doble que decía Juan Antonio, de enfrentar la pandemia. Y yo diría, además de recuperar la producción, yo pondría énfasis en encontrar un nuevo rumbo para el desarrollo y el crecimiento de la economía boliviana, ¿no? Creo que hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre solo se corrige si existe un plan claro, preciso, de mediano plazo, que oriente las acciones públicas y sobre todo las expectativas privadas. Y ese plan debe corregir los desajustes micro y macro que hay en la economía. Y yo, dentro de esos desajustes, diría que hay dos claves: la cantidad, el destino y la calidad del gasto público, y segundo, un debate y una conclusión de ese debate que nos lleve a un nuevo régimen cambiario. Este no es un tema de cuánto vale el tipo de cambio, no es si es que debe valer 6, 7, 8, 9, ese no es el tema. El tema es que el régimen cambiario es el que debe ser modificado, debemos adoptar uno nuevo, y hay que encarar esa discusión de una manera seria y técnica que el caso merita, ¿no? Y en materia fiscal y monetaria, creo que los esfuerzos más grandes tienen que estar hacia desbloquear los obstáculos que hay, para que estas políticas puedan ser un poco más agresivas. Y al sector privado con mucha prudencia, pero insisto en la focalización que es necesaria para encarar las medidas de apoyo a este sector. Y por último, decir que la ventana de oportunidad que tiene Bolivia para encontrar ese nuevo rumbo se está cerrando con el paso del tiempo.
la crisis al agudizarse hace con los problemas más complejos y la adopción de sanas políticas para ser aplicadas en mediano plazo es mucho más difícil. Y por lo tanto, ese hecho hace que busquemos entre toda la sociedad unos acuerdos amplios que están más allá de los tiempos políticos para que podamos encarar las reformas que el país necesita. Este proceso de adaptación, insisto, no coincide con tiempos políticos y por eso es que el énfasis debe estar en la búsqueda de consensos entre la sociedad civil para que Bolivia pueda insertarse en la economía mundial de manera más efectiva y eficiente. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante y muy explicativa tu presentación. Sin mayor demora, por favor, le daremos paso a don Ramiro Cavero. Él es economista de la Universidad Católica de Chile, ahí tiene la licenciatura, tiene una maestría en economía en la Universidad de Londres. Actualmente es el jefe de asistencia técnica en el programa de apoyo a la administración pública en Guatemala, a cargo de la Unión Europea. Ha sido director de varias empresas del Grupo Financiero Fortaleza. En su rol de consultor internacional ha coordinado proyectos para la Unión Europea y también ha hecho trabajos de consultoría para varias agencias, incluyendo COSUDE, la GTZ y otras agencias similares. En el sector público ha sido ministro de Planificación, proyectista e impulsor de la Ley del Diálogo, ha sido presidente del Directorio Único de Fondos, que era la fusión del antiguo FPS y el FNDR. Ha sido proyectista e impulsor de la política de compensación. Ha sido viceministro de Presupuesto, director de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, UDAPE, y ha sido director de la Unidad de Programación Fiscal. En el sector privado ha sido director, consejero y asesor de varias empresas, y en lo académico, catedrático de varias universidades, entre ellas la Universidad Nuestra Señora de la Paz, la EMI y la Católica. Entonces es un gusto también darle la bienvenida a Ramiro, y por favor, el foro es tuyo. Perfecto, muchas gracias Rubén. En primer lugar, saludar a todos, a la Confederación de Empresarios Privados, agradecer la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Yo creo que es muy interesante tener este tipo de intercambio de opiniones. Agradecer a los dos expositores y amigos que me han antecedido, porque me han ahorrado bastante en lo que es todo el tema del diagnóstico. Y dicho esto, voy a empezar directamente ya con la presentación. No sé si pueden poner la inicial. Yo voy a tratar de enfocar el tema de la situación que estamos atravesando y que la han descrito muy bien los que me han antecedido, tratando de dar algunas sugerencias y contestando sobre todo la siguiente pregunta, y es: ¿qué medidas se pueden aplicar en esta crisis que se aplicaron en la anterior o última crisis que tuvo el país? Ese va a ser un poco el enfoque. La siguiente, por favor. No voy a entrar a todo el detalle de los datos de diagnóstico que han dado ya Juan Antonio y Fernando tan claramente, pero sí creo que quiero destacar un tema fundamental. Es que la situación antes del COVID era absolutamente insostenible, se requería un ajuste económico importante y para minimizar los efectos de ese ajuste económico se iba a requerir un importante financiamiento externo. O sea que antes de la situación del COVID ya nuestra situación económica era complicada y necesitaba medidas urgentes. A eso obviamente viene a empeorar la situación del COVID. La siguiente, por favor. Tampoco voy a entrar a repetir las proyecciones que ya nos han dado tan acertadamente los que me antecedieron. Sí, algunos datos de una encuesta, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Industria, para que ustedes tengan una idea. 75% de las empresas tienen dificultad para pagar créditos, 80% no van a invertir en el 2020, entre 80 y 90% tienen problemas para pagar impuestos o comprar insumos o pagar salarios, y uno de los temas más preocupantes, 73% están pensando reducir el empleo.
La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Bolivia y la región tuvieron una crisis, no de esta magnitud, pero sí una crisis importante? Y eso fue lo que la CEPAL llamó la media década perdida entre el 98 y el 2002. Solo para tener una idea de la magnitud de la crisis, solo Bolivia y Brasil no presentaron tasas de crecimiento negativo en ningún año de ese periodo. Sí, Bolivia tuvo un crecimiento negativo de 0,3 en uno de los años. Claramente la crisis actual va a ser más severa, pero eso no implica que no podamos aplicar lecciones de entonces ahora. La siguiente, por favor. Voy a partir por las medidas que se tomaron en el sector fiscal y que claramente son aplicables en la actualidad. Primero, cuando vienen las crisis, las empresas tienen problemas, como ya vimos, para pagar sus créditos y muchos de ellos pueden entrar en mora, entran en situación de dificultad y esto perjudica a la banca. Y se empieza a crecer la cartera en mora o cartera complicada, como la queramos llamar. Entonces, un primer alivio que se dio y que fue importante fue ayudar a la banca a que esta mora o esta cartera complicada tengan un tiempo razonable de diferimiento y no tengan que efectuar los castigos inmediatamente. Para eso se crearon unos bonos de reactivación de 250 millones de dólares, aproximadamente un 6% de la cartera, que además tiene una gran ventaja. Estos bonos no tienen costo, no se necesita dinero, es una medida imaginativa contable. En ese entonces NAFIBO, hoy podría ser el BDP, emite unos bonos que le da a los bancos ponen ese bono en su activo y le pasa a toda su cartera problemática, en esa época NAFIBO, y con un compromiso de ir recomprando esa cartera en un X plazo, que pueden ser 5 o 10 años, dependiendo la situación. En palabras sencillas, se podía decir que esto permite que la banca difiera el reconocimiento de problemas con cierta cartera. Eso los ayuda mucho. Segundo, cuando las empresas dejan de pagar a la banca, no solamente es que dejan de pagar, sino que también muchas de ellas necesitan un nuevo financiamiento. Entonces se le presenta a la banca un problema: no estoy recuperando mis créditos, pero además tengo que inyectar dinero adicional y encima de mis clientes hay nuevos clientes que me están pidiendo recursos. Entonces la banca, para poder prestar 10, necesita un patrimonio aproximadamente de 1. Pero si no me están devolviendo mis créditos y me están pidiendo nuevos, tengo que crecer en créditos y probablemente el patrimonio no me va a permitir. Entonces, ¿qué se hizo para un apoyo patrimonial a la banca? Se dio un crédito, una deuda subordinada con recursos del Estado. Esto fue más o menos 80 millones de dólares, aproximadamente 16% del patrimonio. Esto hoy día sería, si comparamos el patrimonio de la banca actual, alrededor de 400, 500 millones de dólares, que es un préstamo que le da el Estado a la banca, pero que este préstamo contabiliza como patrimonio para efectos del cálculo del apalancamiento, con el compromiso que mientras este préstamo está vigente, obviamente la banca no puede repartir utilidades y todas las utilidades que tiene las va destinando a pagar esto y por lo tanto de esa manera se van fortaleciendo patrimonialmente. La siguiente, por favor. Si ya tengo resuelto el problema de la cartera morosa y tengo resuelto el problema de las limitantes que pudiera tener el patrimonio, entonces ya la banca necesita prestar, pero no va a tener recursos. Y para eso se le inyectó liquidez a través del FEDE, 250 millones de dólares, aproximadamente 6% de la cartera, que es hoy día, un 6% de la cartera de hoy sería aproximadamente 1.500 millones de dólares. Este fue un crédito directo para que los bancos puedan colocar préstamos. Además, se hizo una serie de medidas para flexibilizar la normativa bancaria, para facilitar las reprogramaciones, algunos temas tributarios, algunos incentivos en la bolsa de valores, el ahorro a largo plazo, etc. ¿Qué cosas, por ejemplo, tan solo mencionar algunas, se necesitan en la actualidad flexibilizar o incluso eliminar? Esta regla que se tiene de que mitad de la cartera debe ir al sector productivo y mitad al sector, a otros sectores, no es racional en un momento de crisis. Yo creo que nunca fue racional, pero peor en un momento de crisis, por un tema fundamental. Las empresas que necesitan ayuda no tengo como banco que empezar a buscar y quiénes pueden tener
otras empresas que también tengan problemas. Por cada X monto de dinero que quiero ayudar al sector servicios, tengo que buscar empresas en el sector productivo, que eso creo que claramente no es lo adecuado. O el tema de previsiones. Todas las previsiones deberían tener el mismo aplicación contable y no así como hay hoy día que algunas previsiones actúan de una forma u otra. Todo esto ayudaría muchísimo a que la banca pueda enfrentar la situación económica actual, que significa reprogramar créditos y dar inyección nueva a las empresas que están en problemas. Eso en el sector financiero. La siguiente, por favor. En el sector fiscal, ¿qué fue lo primero que se hizo y que creo que aplica hoy, pero perfectamente bien? Y es el famoso dicho, si no me puede ayudar, por lo menos no me perjudique. ¿Y eso qué significa? Que el sector público hizo un esfuerzo enorme para pagar las deudas al sector privado. Normalmente, ¿en qué consisten estas deudas? Una, devolución de impuestos a los exportadores. Como ustedes saben, a los exportadores se les devuelven los impuestos por una regla de neutralidad impositiva, porque si no, no se podría competir en el exterior. Entonces se hizo un esfuerzo para poner eso al día. Segundo, el pago de la deuda flotante. Juan Antonio ya lo mencionó. El tema de la deuda flotante creo que es el peor sistema de financiamiento para un gobierno. Lo que haces en el fondo es dejar de pagar las cuentas y a quien le debes lo pones en problemas, tiene costos financieros, se generan problemas de transparencia, se generan problemas de incertidumbre y además encarece a futuro los servicios que uno le va a dar al Estado. Si ya sé que se va a pagar tarde, mal y nunca, en la próxima licitación tengo que subir los precios para tener incorporado el costo financiero que eso implica. Y esto se hizo también con los municipios. Los municipios estaban también en problemas porque cuando la recaudación tributaria cae, pues cuando llueve moja a todos y así como el Tesoro tenía menos recursos, los municipios también. Entonces se dio un préstamo importante para que los municipios puedan pagar las deudas que tenían, deuda flotante, con el sector privado. Bueno, y se hizo la devolución de aportes al Fondis, que creo que eso ya estamos en otra época, no existe el Fondis, por eso lo puse en negro. La siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas son fundamentales que se hicieron y que aplican totalmente el día de hoy? La reorientación del gasto y de la inversión. Hay muchos gastos e inversiones que hay que reorientarles y enfocarlas en qué temas. Uno, la creación de empleos de emergencia. Se crearon dos, el PLANE y el PIE, que básicamente consistía en generar obras públicas muy intensivas en mano de obra. Por ejemplo, empedrado de calles, en los estados de calles, en el área municipal, mucho de mantenimiento de escuelas, mantenimiento de caminos vecinales, etcétera, que se requiere mucha mano de obra y que ayuda a absorber el desempleo. En esa época fueron 60,000 empleos que se generaron. Yo creo que con esta crisis va a ser necesario más. Lo segundo es priorizar la inversión pública, que hace lo que llamamos los economistas crowding in. Normalmente cuando el Estado invierte, le está quitando plata al sector privado de invertir, eso se llama crowding out, pero también hay inversión que ayuda a que el sector privado invierta, que es en infraestructura de apoyo al sector privado, normalmente infraestructura, carreteras, en fin, una serie de inversiones para apoyar a que esto funcione. Luego, obviamente, cierta reducción del gasto, principalmente en temas de importación. Lo que hoy queremos es que el poco dinero que queda se invierta en Bolivia y no se vaya para afuera. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy fuerte de corte. Creo que hoy día hay margen para cortar gasto bastante amplio. Para darles una idea, bienes y servicios, que hace 15 años el Estado gastaba 350 millones de dólares, hoy gasta más de 5,000. Si bien es cierto que, dado que se han nacionalizado empresas, parte de estos 5,000 está ese gasto, pero definitivamente estoy seguro que hay muchísima grasa que cortar. Otro tema fundamental que se hizo y que se ha perdido es el concepto amplio de la cuenta única del Tesoro. Este es un tema técnico, pero para hacerlo y ponerlo en sencillo, el Tesoro funciona como el banco que recibe todos los depósitos de las entidades públicas. Entonces, en vez de que el Estado salga a emitir bonos para endeudarse, antes de hacer eso es mucho más práctico utilizar los depósitos de las entidades públicas, que están muchos de ellos sin uso hace muchísimo tiempo porque se han creado fideicomisos o entidades que no están utilizando. Y que creo que en estas crisis es muy importante utilizar esa fuente de financiamiento. También se hizo un subsidio muy concreto para el empleo en castaña y minerales, pero creo que hoy día la crisis es tan generalizada que esto no iría.
Y el otro es tratar de reactivar el concepto de municipio productivo competitivo. En general, los municipios, y sobre todo los del área rural y de ciudades intermedias, no tienen el chip en la mente de invertir en temas de apoyo al sector productivo. Por darles un ejemplo sencillísimo, comprar un tractor, que lo alquilemos a precio solamente que me dé la gasolina y el sueldo del tractorista, y que ayude a los pequeños agricultores de esa zona a mejorar su productividad, y como eso, muchísimos otros ejemplos. La siguiente, por favor. Acá las he puesto básicamente en azul porque estas medidas definitivamente va a ser muy difícil que el gobierno actual lo haga, pero sí la va a tener que hacer el próximo gobierno. Y que tiene que ver, primero, con un acuerdo con organismos internacionales y países. En esa época fue el alivio del HIPIC. Hoy día probablemente no sea tan importante un alivio de deuda como más bien seguir manteniendo flujos positivos. Es decir, no me importa pagar 700 millones al año entre intereses y amortizaciones si a cambio me están dando desembolsos del doble de eso. Y para ello es fundamental un acuerdo con el Fondo Monetario. Como lo dijo Fernando, creo que fue lo que hemos conseguido en este momento el gobierno con el fondo, no es un acuerdo, es utilizar la cuota. El país tiene una cuota de 327 millones de dólares, 240 millones de derechos especiales de giro, y lo que hemos hecho ahora es utilizar una ventana de emergencia que uno saca su dinero. Es casi como prestarme con garantía del DPF, para ponerlo en sencillo. Pero ahora hay que hacer un acuerdo mucho más grande, como están haciendo países vecinos. Yo creo que Bolivia va a requerir entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, no solo del fondo, sino también de algunos otros organismos. Ahora, hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica tocar temas de un plan a mediano plazo, 4 o 5 años, mínimo 3 años, dada la magnitud de esta crisis, y donde se resuelvan temas que están ahí flotando y que claramente en una transición no se lo puede hacer. Por ejemplo, tema de hidrocarburos. En este momento nuestras reservas han bajado. Brasil, el contrato que se ha firmado no es adecuado y estamos en una situación parecida a cuando se hizo el primer contrato para Brasil. El que te compra normalmente, técnicamente, te va a decir, yo no compro a 20 años si no me garantizas que tienes las reservas suficientes, y el que viene a invertir, como hace 20 años, te va a decir, mira, yo no voy a invertir mientras no tengas mercado. O sea, si es el huevo o la gallina. Primero, estábamos en la siguiente, por favor. Bueno, es la siguiente, esa es. Estábamos en el tema del acuerdo con el fondo. Otros temas que se va a tener que tocar hacia adelante es el tema del tipo de cambio, ya lo ha mencionado Fernando. Todos estamos de acuerdo en que hay que salir de un tipo de cambio fijo. Ahora, ¿cómo y cuándo? Es el tema a discutir. Creo que hay que mostrar que Bolivia tiene un futuro, porque hacer estos acuerdos con los organismos, uno tiene que mostrar que hay un futuro. Creo que hoy tenemos el tema del litio, por ejemplo. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en atracción de inversiones con temas de seguridad jurídica. No es fácil cambiar la imagen de un país en el exterior de un día al otro, pero hay que hacer esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos para cambiar la forma en que las empresas se financian en Bolivia. Acá, solo para tomar en cuenta el tema de las AFPs, después de 23 años de la reforma de pensiones, prácticamente las AFPs no compran acciones, son puros bonos, y creo que eso hay que cambiar. Ese era un objetivo estratégico de la reforma de pensiones que lamentablemente no se ha hecho realidad y habrá que hacer ajustes. Y finalmente, obviamente en ese momento se hizo una estrategia de reducción de la pobreza en líneas con las metas del milenio. Hoy habrá que hacer en líneas con las metas de desarrollo sostenible, pero esto claramente es a mediano plazo. La siguiente, por favor. Ahora voy a entrar a algunas sugerencias de corto plazo de que el gobierno tendría que aplicar entre ahora y fin de año. Una, creo que el bono es fundamental, probablemente va a haber que dar algún otro bono. Creo que es importante focalizarlos mejor. En otros países se cruza información con saldos en, no sé, o en cuentas bancarias si la gente lo permite, o si el valor de las casas, del auto, en fin, una serie de información. Y finalmente, aunque sea un formulario donde uno hace una declaración jurada de que realmente se ha visto afectado significativamente y necesita estos recursos. Segundo, destrabar los contratos que por varios motivos, ejemplo, ejecución de boletas y fianzas, están parados. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa privada, un contratista le falla, lo último que hace es ejecutar la boleta. Primero trata de resolver el problema. Lamentablemente, en el Estado, uno como funcionario público y con el consejo de los abogados también le dice, no, mira, lo primero es cuidar las espaldas, hay que ejecutar las boletas. Y entonces se generan unos nudos que no tienen solución,
mientras no se flexibilice en algo. Creo que hay que hacer acá un equipo conjunto, empresa con el Estado, ver los casos que se puedan destrabar, porque fácilmente se puede reactivar una serie de inversiones. Lo que más hay que cuidar es el tema del empleo. Creo que para eso los créditos para salarios que se han estado dando con alguna dificultad, quién sabe, puedan ir más rápido si se entra con algún tipo de garantía del Estado o algún tipo de seguro de desempleo como se tiene en otros países. Y este punto de la ley especial de una prevención de quiebras y administración de quiebras. Todos los abogados me dirán, esto está en el Código de Comercio, sí está en la teoría, en la práctica no ha funcionado adecuadamente. Yo creo que en esta emergencia sí se puede preparar un sistema muy ágil, como más ágil incluso quizás que tiene Estados Unidos con el capítulo 11, porque muchas empresas van a necesitar ayudas no convencionales, para eso hay que tener una especie de un hospital de empresas, ver cuáles se las puede apoyar y finalmente las que realmente tengan que quebrar, pues que sea también un sistema mucho más ágil. Paso a la última, que son también sugerencias muy de corto plazo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante en el corto plazo? Es conseguir, una antes, conseguir recursos del exterior. Obviamente lo ideal son créditos como de la CAF, Banco Mundial, el BID, etcétera, o reorientar créditos que ya teníamos con estos organismos, pero que eran para X cosas, reorientarlos para todo lo que significa la crisis del COVID, tanto los temas sanitarios, médicos, como los temas financieros y de empleo. Sin embargo, sabemos que esto está trabado en el Congreso y si eso no se resuelve, quizás una solución es hablar con estos organismos para diferir al menos los pagos de capital hasta que se resuelva la crisis con el Congreso. Otra opción importante es que traer inversiones de entidades financieras en el exterior, y me refiero fundamentalmente a las AFPs. Las AFPs han invertido recursos en el exterior, tienen, de hecho, muchos de ellos invertidos en los bonos que el Tesoro emitió en el exterior. Creo que eso fácilmente las AFPs se puede hacer, AFPs, gobierno y organismos internacionales, hacer que las AFPs les vendan con un pacto de recompra a vida, a la CAF, a quien fuese, traer esos recursos al país, ya sea para inyectarlos a través del sector financiero o a través del sector fiscal. La emisión de bonos del Tesoro en este momento no hubiese sido lo ideal, pero si no queda otra hay que hacerlo, aunque parece que también hay problemas legales con la última ley que aunque no se ha promulgado y todo lo demás, ha generado ya en el exterior una expectativa muy negativa sobre estos bonos. Y finalmente, quienes sí podrían prestarse son las entidades financieras, básicamente los bancos. Hoy por hoy tienen bastante margen para endeudarse del exterior, pero obviamente esto va a tener un costo que la banca no va a querer asumirlo y habrá que ver cómo ayudarlos. ¿Cuál es la idea hasta el plan que debería tener el gobierno hasta fin de año? El tema más importante es dejar en condiciones adecuadas la cantidad de reservas. Hoy están en alrededor de 6.500. Yo diría que alrededor de 5.500 sería un mínimo 5. Sería razonable que queden hasta fin de año. Menos de eso es complicado. Dos, dejar una situación del sector financiero relativamente tranquila, con liquidez, con apoyo que hayan tenido para el tema patrimonial, que la banca pueda seguir prestando y funcionando, y dejar caja en el Tesoro para que quien entre, pues los primeros meses pueda pagar salarios y gastos y continuar con programas de empleo, hasta que tenga el tiempo suficiente para lograr el paquete grande con organismos internacionales, que eso le va a tomar al menos unos 2 o 3 meses. Eso yo creo que es lo que habría que hacer, esas son mis sugerencias, basadas en las experiencias que se hicieron en el pasado. Y ya el tiempo me he sobrepasado, les agradezco y esa sería todo. Perfecto. Gracias, Ramiro. Muchas gracias por la presentación. Como habíamos acordado, vamos a dar paso a una primera ronda de preguntas. A partir de las que han llegado al chat, tengo algunas preguntas. A ver, perdón. Perfecto. Para el doctor Morales, quizás podríamos englobar dos preguntas. Una pregunta tiene que ver con la perspectiva en relación al comportamiento del sector informal. Básicamente, si entiendo bien, es una lectura de cómo el sector informal está enfrentando la actual crisis y qué rol podría tener en un proceso de formalización y de
de salida, digamos, hacia un estado distinto de mayor actividad económica con mejores condiciones. Y la otra pregunta, doctor Morales, tiene que ver con el tema de las autonomías. Entiendo que esta pregunta, y se repite para varios, yo creo que vamos a tomar el tema de la autonomía solamente en este punto, en este momento. La pregunta es si la profundización de las autonomías podría ayudar a solucionar los problemas estructurales del país. Entonces, le cedo la palabra, doctor Morales. Bueno, voy a tratar de ser breve en mi respuesta a las dos preguntas. Primero, con relación al sector informal. Yo creo que casi todos los países de América, pero más agudamente en el caso de Bolivia, tenemos un problema bien importante con el sector informal. El sector informal, que tiene muchos efectos bien conocidos, probablemente uno de los menos conocidos, pero más importante, es su poca escala. Los productores de los sectores informales operan en una escala muy pequeña. Pero por el otro lado tienen gran versatilidad y también tienen mucha creatividad. Durante la cuarentena exigida por la pandemia, yo he quedado admirado, por ejemplo, cómo los comerciantes de alimentos se han desplazado por toda la ciudad, han empleado toda clase de medios, incluyendo medios de transporte, para seguir manteniendo sus niveles de actividad y de negocio. Entonces, yo creo que es un sector que, si bien tiene muchos problemas, tiene también una gran versatilidad y, si es adecuadamente organizado, tiene un potencial de crecimiento. Tienen ellos, es un sector de pequeña escala, pero no carente de organizaciones de defensas de sus intereses, pero son generalmente de defensa para protestar, ¿no es cierto? Pues raras veces para coordinar producción y comercialización. Segundo punto, con relación a las autonomías, está todavía en la mesa de discusión el tema del pacto fiscal y el financiamiento de las autonomías, un tema que es bien difícil, que hay que pensarlo bien, no es tan fácil ni es tan evidente. El financiamiento de los gobiernos subnacionales, ¿no? Especialmente de las gobernaciones, con regalías o con el IDH, es maravilloso cuando los precios internacionales están bien, cuando el mercado internacional está bien, pero son un problema grave cuando los precios internacionales caen. Entonces hay que pensar en esquemas de estabilización que probablemente exigen una mezcla entre autonomía y con centralización. Es un tema todavía estructural, es un tema difícil, ¿no? Para el cual no hay una respuesta, no hay respuesta fácil. Hay la tradición histórica en el país de las regalías y también es con menos largo tiempo el IDH, pero como les decía, ¿no es cierto? Es maravilloso este sistema cuando el mercado internacional es favorable, es un dolor de cabeza cuando caen las condiciones internacionales. Muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda pregunta. En este caso es para Fernando, para el licenciado Candia. Dice la persona que pregunta, siendo el consumo privado tan importante en el crecimiento del PIB, ¿cómo podemos continuar incrementando la demanda agregada, considerando que los salarios mínimos han quedado por encima de la región y que poseemos una moneda apreciada? Gracias por la pregunta. Es muy importante para precisar lo siguiente. De lo que se trata es de cambiar la fórmula de crecimiento de la economía. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un ingreso masivo de recursos porque los precios internacionales beneficiaban a nuestras exportaciones y al ingreso del sector público.
y ese ingreso se ha traducido en gasto, sobre todo en consumo, pero a costa, o ni siquiera a costa, lo que no ha pasado es que la inversión, que es la fuente de crecimiento más natural y más permanente, la inversión no ha tenido el crecimiento que necesita Bolivia para crecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea la inversión, primero, el factor de crecimiento más importante de nuestra economía. Segundo, que sean las exportaciones netas. Lo que pasa con Bolivia y sobre todo con fenómenos como la enfermedad holandesa, es que se favorece mucho a las importaciones, se castiga mucho a las exportaciones, de manera que el sector exportador no puede crecer como podría crecer. Y entonces, en esta nueva fórmula, lo que necesitamos es que la inversión tenga una participación más grande en el crecimiento, en la contribución al crecimiento, que las exportaciones puedan crecer y también contribuir más al crecimiento económico, y esos dos factores van a ser los que van a generar el ingreso de la gente para consumir. Entonces, es esta inversión, si se quiere, de la fórmula, para que sean las exportaciones y las inversiones del sector privado, sobre todo las que generen ingresos para el sector de la población y las familias, y ellos puedan consumir y con eso crecer más. Entonces, yo diría que es ahí el énfasis donde hay que poner para que el crecimiento se sostenga sobre nuevas bases. Muchas gracias, Fernando. Quiero incluir un par de preguntas, creo que las puedo juntar, están muy relacionadas. Le pediría a Ramiro, por favor, una primera reacción y quizás una complementación posterior de ambos, de Fernando y del doctor Morales. La primera pregunta viene de parte de Jacques Trigo, dice: la reprogramación de las deudas del sector privado deberá ser automático, inclusive para sectores que tienen pocas perspectivas de subsistir. Y quizás va también ligado a este tema el concepto de las políticas. Y tiene que ver con una frase que lanzó el Fondo Monetario en el reporte del día de ayer. Básicamente, la frase decía: al mismo tiempo, teniendo en cuenta la fuerte incertidumbre acerca de la pandemia y sus implicaciones en diferentes sectores, decía el fondo, será necesario ir adaptando la respuesta mediante políticas a los cambios de circunstancias, a fin de potenciar al máximo la eficacia de la respuesta. Por ejemplo, dejando de rescatar empresas y dedicándose a facilitar la reasignación de recursos entre sectores. Creo que aquí un poco el sentido de la pregunta va en la orientación de una fase inicial que debía ir vinculada a la protección del empleo que genera, en efecto, el empleo lo generan las empresas, pero ya en el transcurso del tiempo una adaptación para que las mismas actividades productivas vayan reacomodándose y los recursos vayan fluyendo de aquellos segmentos y sectores donde hay poca probabilidad de prosperidad, aquellos otros donde hay mayores condiciones. Creo que esas dos preguntas son muy importantes. Ramiro, por favor, te pediría la abordes. Y luego pediría también a Juan Antonio y a Fernando, quizás ya aproximando un cierre, abordar la misma pregunta, que es un tema absolutamente central. Para la Confederación es crítica la preservación del empleo. Estamos en una circunstancia que de lejos no tiene solución. El problema de la pandemia y el problema de las limitaciones logísticas a la producción es absolutamente latente. Existen regiones totalmente cerradas en el país, una de ellas es la más productiva, entonces ese tipo de elementos son muy importantes en la discusión. Sí, bueno, primero sobre si las reprogramaciones deben ser automáticas. Claramente se puede hacer en un periodo muy corto, un mes, algo así, para darle tiempo a que tanto las empresas que tienen dificultad como el banco se sienten a ver una solución. Hacer un diferimiento por 6 meses, por decir algo automáticamente, ¿qué significa? Que los bancos se quedan durante 6 meses sin recursos
y por tanto la reprogramación para muchas empresas no es suficiente, necesitan liquidez. Y hay otros proyectos y empresarios en la cola que ya tenían un crédito comprometido que había que desembolsar y por lo tanto se van a quedar sin eso. Entonces sí, los diferimientos se puede ser mucho más flexible, pero tiene que ser algo, el que es experto en analizar el riesgo de las empresas tiene que ser el banquero. No se puede por decreto decir se reprograma a todos o se les da una inyección de capital a todos. Y por eso yo decía que uno de los temas que hay que tratar es una ley especial para aquellas empresas que no son sujetas de crédito, ver otras opciones. Y si una de las opciones es pues la quiebra, hacerlo esto muy rápido. Muchas veces pasa que, para dar un ejemplo, si hay algún hotel que no puede financiar, que ya estaba en problemas antes de esta situación, hoy día va a estar peor. Pero quizás la solución es que ese hotel cambie y se lo venda y se vuelva un alojamiento para estudiantes o lo que fuese. Y eso es como la economía se va adaptando. Obviamente el Estado tiene que apoyar, tiene que ayudar a que las empresas que sí son viables tengan todas las reprogramaciones y las ayudas posibles para que salgan adelante. Pero tampoco vas a poder evitar en una crisis como esta, de esta magnitud, que no hayan empresas que quiebran, y en ese sentido el reorientar los recursos es importante. Lo que decía, si es un hotel, pues que se vuelva otra cosa, y muchas veces una empresa puede quebrar también por la situación de los dueños, y cuando la venden, esa empresa se puede reactivar. Así funciona la economía, pero sí, las trabas que hay hoy día en la ley, en el Código Civil, creo que hacen que el sistema de quiebras y de cierres de empresas sean muy, muy traumáticos, y creo que eso hay que hacer unos mecanismos mucho más ágiles. Gracias, Ramiro. Sobre la misma pregunta, Fernando, el punto de vista del fondo en su reporte de ayer ha sido, quizás explica un tipo de reacción en dos tiempos. Un primer tiempo que tiene que ver con un rescate más agresivo y más generalizado al sector productivo. Y luego un segundo tiempo donde más bien los incentivos tienen que generar las condiciones claras para que se optimice el flujo de recursos. Aquellos sectores que no son viables tendrán que migrar hacia otros, y más bien la política desde el Estado no vaya a consolidar situaciones de dificultad permanente, tratando de mantener aquellos sectores donde no existen perspectivas mayores. Creo que en el caso boliviano ni siquiera hemos terminado la primera parte, donde estamos apuntando a un tema crucial, es la obligación que tiene el sector privado por mandato de la norma de mantener el empleo y garantizar los salarios, siendo que no tiene ingresos, no está, varios segmentos, las encuestas así lo han referido, varios segmentos no están generando ingreso alguno y otros están generando ingresos todavía parciales. Por favor. Sí, bueno, el tema es complejo y la respuesta también necesita no solamente de una herramienta, sino de un conjunto de herramientas que vayan actuando tanto en esta etapa, en esta fase de la crisis que supone una cuarentena y casi una parálisis absoluta, y como en las siguientes fases donde ya hay una cierta reapertura de la economía. Por un lado, yo creo que no es sano que empresas que no son viables o no eran viables antes de la pandemia se las haga viables hoy día gracias a facilidades que puedan venir por el lado del crédito, de los subsidios. Yo creo que en esos casos es necesario reconocer la situación de esas empresas y por lo tanto facilitarles el que puedan tener una extinción ordenada, ¿no? Por otro lado, creo que dependiendo de la intensidad con la que la pandemia ha afectado a los sectores, la solución tiene que ser hecha a medida, ¿no? Una reprogramación generalizada no corresponde, y tampoco solamente el crédito es una solución. Yo creo que hay que aprender de las experiencias que se están haciendo en muchos países con la participación del Estado, facilitando, por ejemplo,
donaciones directas o inclusive la intervención del Estado como accionista de las mismas empresas. Entonces, yo creo que hay varios modelos que se están ensayando ahora. Digamos que una empresa que tiene viabilidad a mediano plazo, pero hoy día está muy afectada, y que sea un problema para los bancos tenerla como cliente, es mejor que pueda recibir un aporte de capital, en este caso de un fondo que podría constituir el Estado, y ese aporte de capital lo va devolviendo con las utilidades de la empresa a mediano plazo o con un impuesto a las utilidades un poco más alto. O sea, todas estas fórmulas se están ensayando ya en el mundo y yo creo que hay que irlas aplicando también en Bolivia en la medida de lo que sea necesario. Entonces, me parece que si se atiende así esta emergencia, yo creo que se va a evitar primero un daño de destruir al sector productivo, pero por otro lado también se va a evitar el daño de mantener operaciones que son inviables en la economía, y al mismo tiempo se va a dar cierto incentivo para que esta transformación que se tiene que generar en la estructura de la producción se pueda dar paulatinamente. Y yo creo que hay también una cosa importante que vale la pena destacar, y es la capacidad que tiene el sector privado y los agentes privados para reinventarse. Yo creo que en Bolivia, ya ha mencionado algunos ejemplos Juan Antonio, pero creo que lo que está en Asia se está mostrando que este es un sector privado que tiene una capacidad de readaptarse, readecuarse, reinventarse y ajustarse a las condiciones que está presentando el mercado. Y yo creo que en eso hay que tener confianza en la iniciativa privada, en la iniciativa individual, que ha de ser también la que en gran medida va a guiar el proceso de ajuste de la economía. Muchas gracias, Fernando. Iremos cerrando entonces con Juan Antonio. Tenemos todavía muchas preguntas que lamentablemente van a tener que quedarse en el tintero. El tiempo lamentablemente es el límite más fuerte que estamos enfrentando. Ahorita ya es la 1:10, llevamos aproximadamente unos 9 minutos de retraso. Quisiera cerrar con Juan Antonio y luego tomarme un par de minutos para tratar de hacer un resumen y quizás definir con ello algún tipo de agenda que podría marcar en adelante discusiones futuras que puedan lanzarse desde la Confederación o desde otras instancias del sector privado. Juan Antonio, por favor. Yo coincido en las respuestas que se han dado a la reprogramación. Quiero simplemente insistir en que la reprogramación tiene que ser un acuerdo voluntario entre las partes contratantes del crédito, ¿no? Eso de las reprogramaciones automáticas me parece demasiado forzado. Pero obviamente eso exige una cierta flexibilidad en la regulación, en las reglamentaciones. Pero las dos partes contratantes de un crédito deben encontrar que está en su interés reprogramar. Puede ser, aunque puede ser también estar de parte de los bancos en su interés esa reprogramación. Segundo punto, que creo que aparece de más en más claro, es que el apoyo, ya sea crediticio o sea mediante subsidios, el apoyo estatal que vaya a las empresas, tiene que ser de discreción controlada, como está. No es un cheque en blanco, tienen que haber condiciones, ¿no es cierto?, para ese apoyo. Y una de las condiciones son de que no se debe apoyar a aquellas empresas que ya tenían dificultades antes de la pandemia, o aquellas empresas que han prosperado durante la pandemia, ¿no?, que no les ha ido mal. Entonces, ese es un problema. Hay un término técnico que se emplea mucho en este caso, es evitar el problema del free ride, es decir, del pasajero clandestino, o dicho en boliviano,
del colador, ¿no? El que quiere aprovecharse de unas circunstancias de cuando no le corresponde los beneficios para los que efectivamente necesitan. Yo terminaría allí diciendo, ¿no es cierto?, de que es siempre muy difícil llevar adelante una política discrecional, ¿no es cierto? Y es una de las cosas, una de las herencias que tenemos de las épocas de cuando se discutía sobre los alcances de las políticas neoliberales, ¿no? Hay una oposición, pero claramente pudiesen haber abusos y eso hay que evitar. Un último punto que quiero decir, a principios de este siglo se salió una legislación que facilitaba el quiebre de las empresas, el famoso hospital de las empresas, inspirado en lo que se llamaba el Club de Londres, ¿no? Sabemos que el Club de París es con acreedores oficiales, el Club de Londres es con acreedores privados. La idea era buena, pero fue desnaturalizada. Yo terminaría aquí. Perfecto, muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias Fernando, igualmente para Ramiro. También agradecer varias de las preguntas que nos han enviado. Hoy día hemos tenido una audiencia de 100 personas y teníamos todavía más personas para poder ingresar. Lamentablemente nuestro sistema no nos ha permitido hacerlo, pero es importante difundir la noticia que vamos a colgar toda la sesión, la vamos a colgar en la página web de la Confederación. Así que todas las personas que no pudieron verla en este momento van a poder verla después. Yo, además de agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, quisiera hacer simplemente un cierre más conceptual en el siguiente sentido. El título del informe de ayer del Fondo de la Evaluación de la Economía del Mundo hacía referencia a una circunstancia inédita, una crisis inédita. Yo creo que el mismo concepto se aplica en el caso nuestro y por 4 razones, que son bien específicas y particulares al caso boliviano. Y lo han ido mencionando. El primero tiene que ver con una condición de trayectoria de recesión. La economía boliviana venía agotada ya del modelo de consumo y de expansión del gasto público que se había instalado en los años entre el 2006 y adelante, pero había llegado a un punto de quiebre en el año 2014, básicamente por el agotamiento de la bonanza y la trayectoria del superciclo de materias primas. Entonces, ya enfrentamos un escenario de recesión, eso no ha cambiado y por supuesto, más bien lo que ha hecho el contexto actual del coronavirus y la pandemia es deteriorarlo aún más. Y eso va ligado a un segundo elemento que tiene que ver con la estructura del modelo económico boliviano, que está también agotado. Aun cuando no hubiéramos tenido problemas de pandemia, el modelo económico ya estaba generando resultados pésimos en términos de expansión, en términos de generación de equidad. El año pasado el crecimiento ha sido apenas 2.2%, cuando, claro, en momentos de mayor bonanza el crecimiento está muy cercano al 5,5-6%. No era sostenible y ese es un problema del cual todos estamos conscientes y eso también genera una agenda de repensar el nuevo modelo. Lo que Fernando planteaba como reencontrar nuevamente la trayectoria para la economía es justamente en lo formal quizás encontrar un nuevo esquema, un nuevo modelo de crecimiento. Tercer elemento que hace esta crisis inédita en el caso boliviano es la pandemia por la debilidad que teníamos en el sistema de salud, que en gran medida no ha sido resuelto todavía, y por el hecho de que, al igual que en todo el mundo, no se sabe el final, el término o el momento en que cambia la curva o el punto de inflexión. Cada día en las noticias nos enteramos de que el pico va a ser primero en junio, después en julio, ahora con un poco de ruido político también se dice que va a ser en septiembre, pero en definitiva nadie sabe lamentablemente cuándo es el pico y qué viene, si después del pico viene una bajada o viene un valle largo y extenso en el cual de todas maneras las actividades comerciales, productivas y sociales van a estar limitadas. Y finalmente, el cuarto elemento que creo que configura una crisis inédita en el caso nuestro, tiene que ver con la agenda política, ¿no? Estamos en un escenario de convocatoria de elecciones, pero más allá, digamos, de la coyuntura inmediata que tiene que ver con el resultado electoral, yo creo que la previsión es que la gobernanza en el siguiente periodo constitucional va a ser compleja.
Hemos salido de un esquema hegemónico que era, por supuesto, totalmente adverso y malinterpretado en términos de concentración del poder, pero podríamos llegar a un escenario donde me viene a la mente, por ejemplo, el gobierno del doctor Siles Huaso o algo parecido así, que ciertamente me genera mucha incertidumbre y mucho temor. Importantísimo el tema político, porque la política influye en la economía, la política también influye en la paz social y en otros elementos fundamentales que son necesarios para poder prosperar e invertir. Hay una agenda grande en términos de lo que es el corto plazo, se viene agotando en términos de tiempo y de acceso a recursos externos, pero también hay una agenda grande en términos del mediano plazo que tiene que ver con temas donde la fortaleza política que tenga la nueva administración va a ser fundamental para enfrentar temas de política cambiaria, para enfrentar temas de política laboral y finalmente para enfrentar los temas de política fiscal y particularmente de modernización del sistema tributario. Creo que eso resume nuestra situación compleja. Hay de por medio de un decreto que ha salido, lo vamos a comentar seguramente más adelante. Quiero nuevamente agradecer a todos su presencia. Creo que ha sido un éxito total. Hemos contado con personas de altísima calidad y de altísima experiencia y creo que es un aporte realmente fundamental para la coyuntura y el mediano plazo en el país. Entonces, con eso quisiera dar por cerrada esta sesión y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias.